no highway. I had to do it on a highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores en Iberoamérica. Por cierto, hay que decir ya, en fin, que este programa, a reserva del fondo de conversación, que será un escritor inglés ya conocido, ya preanunciado la semana pasada, en todo caso John Berger, todo lo demás, este programa va a tener no poco sabor hispanoamericano desde el punto de vista cultural. Vamos a ir viendo por qué. Bueno, una mención previa. Acaba de fallecer en México, precisamente, donde residía Martí Soler, y es de mencionar una memoria mínima de su biografía. Tipógrafo eminente, traductor al español de obras de mérito y editor de sellos de prestigio y reconocimiento particular, como la llamada Fondo de Cultura Económica, o en su calidad de fundador de Siglo XXI, otra editora de sumo interés. Martí Soler había nacido en Gavà, Barcelona, en el año 1934, y fueron las circunstancias de exilio derivadas de la Guerra Civil Española, que le llevaron a México, donde ya habría de residir el resto de su vida. Apuntar dos curiosidades, tres. Fue Martí Soler quien corrigió las pruebas del Canto General de Neruda, que tiene su curiosidad simbólica, ¿verdad? Por otra parte, ya a una edad avanzada, dijo de sí mismo que en su juventud había hecho barbaridad y media, cito literalmente, en lo que parece, a mis ojos, un testimonio de descargo, de a saber qué excesos, más allá, claro, de los obvios y propios de la juventud. Y ya por último, hace apenas 4 años, publicó Variaciones de voz y cuerpo, unos poemas sobre la relación amorosa, la vida cotidiana, los hijos, el paisaje mexicano y su propio oficio. En fin, honor y gratitud a la figura humana y profesional de Martí Soler. Y para cierre de esta introducción, unas palabras de Borges. Ya dije que esto iba a tener un cierto aroma, un cierto sabor hispanoamericano. Unas palabras de Borges para que todos quienes nos escuchen, quienes nos vean, y desde luego las personas que hoy me acompañan, podamos pensar en términos reflexivos y críticos respecto a este comentario de Borges, que nos sitúa con relación a Argentina de una manera directa, pero que desde luego tiene muy variada lectura en cualquier ámbito geográfico. En España ni se diga, por ejemplo en Cataluña, ahora mismo. Vamos a ver, Borges, en una entrevista que le hace el periódico de Caracas, El Nacional, el 6 de abril de 1975, dice lo siguiente: lo que existe aquí, en Argentina, quiere decir, es un nacionalismo ridículo. Yo estaba dando una conferencia y alguien me había preguntado cuál era mi árbol preferido. Yo contesté que el eucalipto. Me gusta su olor, es un lindo árbol. Y dije que ese árbol había sido importado por Sarmiento de Australia. Entonces una persona del auditorio dijo: importado de Australia, qué vergüenza. Es decir, que no siendo nativo un árbol, es un árbol censurable, un árbol malo.
lo cual naturalmente es un disparate mayúsculo. Lo dijo Borges, claro, lo digo yo también. En este país todo el mundo es de otra parte, continúa Borges. No estamos hablando en quechua, en moicano, en comanche, ni en maya o lo que fuera. Estamos hablando en español, insiste Borges. De modo que el país entero ha sido importado. Pero yo he leído folletos disparatados que querían demostrar que los caballos y las vacas no los trajeron los españoles, que ya había caballos y vacas aquí. En fin, en otra ocasión alguien recordó que el señor Daniel Dávalos fue quien importó las primeras rosas de Inglaterra. Naturalmente eso fue recibido con cierta melancolía. No gustaba que las rosas se hubieran traído de Inglaterra. En fin, la Argentina, un país absurdo, decía Borges. Bueno, yo creo que todo esto nos puede mover a una consideración reflexiva de cierta curiosidad, ¿no? En todo caso, vamos a entrarle ya a la conversación. Voy a empezar por presentar a mi derecha, como siempre, a Emilio Saldaña, que naturalmente va a contribuir con sus reflexiones y su originalidad, a veces colorista, a la conversación de hoy. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Y bien, es nuestro invitado, ya lo anuncié, dicho a modo castizo, a bombo y platillo la semana pasada, Guillermo Fernández Rivera, profesor de literatura, escritor y poeta, y además sentido amigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco la invitación, como siempre. Naturalmente, Guillermo, naturalmente. Ya sabes que yo, además de complacido, muy honrado con tu presencia, ¿eh? Bueno, pues en efecto, hoy vamos a referirnos a una personalidad polifacética, multifacética, porque John Berger, que es de quien hablamos, pues en realidad lo fue casi todo del mundo del arte. Escritor, pintor, poeta, fotógrafo y, lo comentábamos hace un rato, sobre todo, estamos los tres de acuerdo, crítico de arte. Por otra parte, fue una personalidad, en fin, sumamente compleja en su corpus, en fin, intelectual, ¿no? Hay que considerar que no fue a la universidad ni tuvo educación superior alguna, que ya ha pasado por aquí algún que otro personaje de estas características. La curiosidad de que hubo algún momento de su vida que quiso dedicarse a la vida religiosa, pero le disuadió su presencia como combatiente por el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Aquello lo disuadió de adoptar una vida religiosa, pero conviene citar que no llegó a perder la fe. Esta circunstancia no le hizo perder la fe. En fin, en todo caso, a mí, cuando Guillermo... Bueno, perdón, que hoy soy yo el de las toses. Vamos a ver, a mí cuando Guillermo Fernández, que es quien realmente me propuso el tema de que se trata, la personalidad de John Berger, y matizó lo de comentar sobre todo el abandono de la vida campesina, algo tan atractivo para debatir desde tantos puntos de vista. En todo caso, yo me quedé con la referencia de eso que, repito, estamos de acuerdo, la faceta de crítico de arte. Y yo creo que, si os parece bien, vamos a empezar por aquí, por lo de crítico de arte, de una manera simbólica, y ya le entramos a la conversación de lleno, ¿no? A ver, Guillermo, dinos lo que quieras sobre el ámbito artístico, que yo quiero citar después otras cosas. Bueno, estamos con una persona iniciada realmente al mundo del arte, con aquellos programas de la BBC del año 68, 69 o 70, no tengo ahora claramente la fecha, que se trataba del modo de ver. Eran 3 programas donde él quería enseñar al espectador cómo se hacía para ver un cuadro.
Entonces, aprovechando las tesis de Walter Benjamin sobre la reproductibilidad de la obra de arte, en cuanto ya hay copias, se puede hacer una copia, hay un póster, lo puedes cambiar de sitio, el lugar en el que está la obra, lo puedes llevar a tu casa, aunque sea una reproducción. Nos enseñaban esos programas a mirar la obra de arte y a veces la importancia de la narración del todo o la importancia de reducirlo, por ejemplo, a una cabeza de mujer, un fragmento de la obra y el conjunto de la obra. En los fusilamientos de Goya, pues una parte del terror que se ve en un fusilar de la camisa blanca o todo en escena. Entonces él iba jugando con esas imágenes realmente, y fue una técnica que él después utilizó en toda su literatura, que se llama ekphrasis o ekphraxis, que es escribir como ves, es decir, escribir lo que ves en una obra de arte, lo que ves en una obra de arte. Y gran parte de sus relatos, que son maravillosos, pues tienen títulos como si fueran obras de un cuadro. Por ejemplo, Un hombre y una mujer bajo un ciruelo, o Ramo de flores en un vaso, narración, pero que eran porque él quería escribir así, realmente pintar con las palabras. Entonces él enseñaba eso en la BBC, esos 3 años, no sé si fueron 3 años o 3 programas, donde él se inicia con eso. Después él es un buen dibujante y escribe sobre Picasso, se interesa mucho sobre Goya, tiene un libro sobre Goya también que llamó la atención, de Picasso, La fama y la soledad, que levantó tantas ampollas, porque a lo mejor no fue bien entendido, pero él no quería en realidad criticar a Picasso, al revés. La sorpresa para él era que un pintor tan bueno y tan famoso en sus últimos años estuviera en una soledad tan poco explicable para él, ¿no? Y era un asiduo del Prado, del Museo del Prado, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bueno, ya, disculpa, bueno, aquí ya nos está. tienes que contar, Sí. no, aquí ya nos tienes que contar, es que, vamos a ver, Guillermo Fernández va por la vida coleccionando anécdotas singulares, de Bueno. lo que no nos ocurre a la mayor parte de los mortales, así que ya vas contándonos qué te ocurrió en el Museo del Prado. No, sería el año 96 o 97 y yo hacía una visita al Museo del Prado y vi a un hombre de apariencia muy normal, con una camisa de cuadros, más bien aspecto abandonado, sentado en el suelo delante de las meninas y haciendo unos esbozos, dibujándolo. Me sorprendió, un hombre de pelo blanco, no muy mayor, pero 70 o 70 y pico, no sé calcular la edad, pero 70 y algo. Y me llamó la atención, estuve un rato detrás de él mirando lo que hacía, unos esbozos así, y le pregunté a Jean Mugier, le dije, ¿este señor quién es? Me dijo, es un crítico de arte inglés, se llama Berger. Después, más tarde, cuando yo leí a Berger y me encontré con obras de Berger, dije, mira tú, ¿por qué no me acercaría ese día? Pues por timidez, también a lo mejor porque no tenía nada que decir sobre el Velázquez ni nada. No es lo mismo un encuentro, una tertulia y se poder hablar de todo, que en concreto él estaría trabajando para algo. Bueno, esa es la imagen que me quedó. Tengo amigos que lo han conocido, entre ellos muy amigo de Manolo Rivas, muy frecuentador de Galicia, John Berger, sobre todo de Betanzos, y de un amigo indio que tenía en el Mandeo, Víctor Anán, que murió en el año 1997 y al que venía a ver con mucha frecuencia en su moto. Lo venía a frecuentar. Y con Manolo Rivas, en el Globo de Betanzos, tiene una anécdota extraordinaria, Berger, que dice, yo recuerdo 2 comidas en mi vida. Una en el Massin de París, donde me dejaron una corbata para poder entrar, y otra tomando pulpo en la feria de Betanzos, con Manolo Rivas. Dice, eso fue impresionante, el sabor del pulpo, del mar, los aros de pulpo, el palillo, el Globo de Betanzos, y hace en su libro Fotocopias, en el cuento número 28, habla de toda esta anécdota que nos acerca tanto a Galicia, bueno, y con Manolo Rivas, al que conozco ocasionalmente, pero lo conozco por haber estado en Ferrol varias veces con él, etcétera. Hablamos de Berger y fue Manolo Rivas el que dijo cuando murió Berger, murió el 2 de enero del 2017, dijo Manolo Rivas, no estoy de acuerdo.
como si fuera un niño o algo, ¿no? Una expresión de decir, bueno, con esto no estoy de acuerdo. Bueno, lo que dices, esto tiene poco que ver, pero tampoco estaba, ¿verdad? Lo del pulpo de Betanzos, yo, en fin, es que claro, me viene estoy totalmente de acuerdo. El pulpo ya depende de dónde se coma, es decir, ya lo voy yo diciendo, y no debo hacer publicidad, naturalmente, de ningún establecimiento concreto, pero estoy pensando en uno al que voy bien acompañado, con alguna asiduidad, y que desde luego yo creo que es el mejor pulpo del mundo. Yo, por eso, yo no sé qué le hacen a ese pulpo. En fin, esto no es pulpo a feira. Sí. O sea, Pulpo a feira. Pimentón, es lo aceite crudo. Yo creo que esto... Y con patatas cocidas. Yo creo que se refiere a un toldo de la feria, ya. donde había las mesas seguramente, corridas, sí. que es lo que le llama la atención a él, y sobre todo que nunca había tomado el pulpo así. Como dice, esos aros con sabor a mar, eso es impresionante, el ambiente que había allí. Sí, ya vi yo que eso era un poco más de ese carácter. Sí. Pero yo creo que si Berger hubiese tenido oportunidad de probar el pulpo al que yo me refiero, bueno, también lo glosaría. Y a lo mejor lo probó, seguro. Impresionante. Yo no sé qué le hacen a ese pulpo, en fin. Lo pondrán ahí bien mazado. Sí. Sí, pero a ver, no nos vamos a entretener con esto, pero es el sabor del conjunto, las patatas, el pulpo, pero a ver, es que en apariencia tiene, apariencia es lo mismo que otro pulpo que te pueden servir, salvo cuando empiezas a degustarlo, que ya la historia se terminó. No sé qué le hacen. Es el mundo campesino y humilde de Berger, ¿no? Donde él se encontraba tan a gusto, por eso esa referencia no es solo anecdótica, ¿no? Claro, no. Por Él sabe de lo que habla, ¿no? Por eso se me iba mucho más a lo del toldo que al establecimiento. Sí. Bueno, vamos a continuar con el Berger, por cerrarlo ya, de crítico de arte. A mí me gustaría que tú apuntaras algo, lo que te parezca, que yo quiero hacer una referencia de cierre después, y ya le entramos al Berger de otras características. Hombre, no es casual que un señor que se declara marxista hasta el final, en estética esté influenciado por Benjamin, que también era marxista. Claro. Y que también reflexionó sobre la obra de arte en su época, en la época de su reproductibilidad técnica y la pérdida del aura. Y sin embargo, es chocante que fuera un devoto del lugar más aurático que hay del mundo del arte, que es el Museo del Prado, donde el aura es más fuerte y más, consagrada que en ninguna otra parte. Desde luego, no era un hombre con prejuicios, a mí me sorprendió su extraordinaria humanidad, ¿no? Ese humanismo, digamos, no en el sentido al uso, ¿no?, del humanismo culto, sino de abarcar a todo, esa solidaridad con el mundo, con el desarraigo, con todo, y cómo veía él la pintura y cómo la analizaba. Yo creo que no tenía prejuicios de ningún tipo. Sí, en todo caso, es verdad, la faceta desde el punto de vista político, comunista que te referías, pero yo creo que él tenía una cierta vocación, esto nos lo podrá decir seguramente mejor Guillermo, ¿no? Pero yo creo que tenía una cierta vocación de comunista actualizado, es decir, no en la tradición, creo que sí, él nunca si dejó, se puede decir así, ¿vale? Nunca dejó el marxismo como un marco ideológico, sin profundizar en él. No de comunismo. No, pero no fue... Políticamente él evolucionó, digamos, de un marxismo prosoviético a un marxismo crítico. Es lo que fue siempre... Yo me refería a su ideología marxista como el marco teórico de la análisis sin duda, del fenómeno de la experiencia del arte moderno. Que decías, claro. Sí. Por supuesto. Él fue siempre anticapitalista, eso siempre, y atribuía al capitalismo la gran pobreza y la indigencia, digamos, del mundo actual. Sí, Él decía, esto no es una pobreza campesina, esto no es una pobreza natural, es una pobreza creada por el capitalismo. Sí, yo creo que ahí incluso se extremaba, ya lo veremos ahora en la conversación, ¿no? En todo caso, por redondear el comentario del crítico de arte, porque sí estamos de acuerdo en que era sobre todo crítico de arte, ¿no? Es decir, la faceta, digamos, más profesional, digamos. Bueno, ¿no? de acuerdo, pero él fue escritor, sobre todo él
quiso ser escritor, Claro, por aún supuesto. utilizando técnicas propias de los pintores. No, y era un poeta excelente, como vamos a tener Sí, ocasión de... bueno, ¿no? Es decir, Porque alguna- él en principio iba para pintor, ¿no? Sí, O sea, su padre era pintor, lo había criado y en un momento determinado abandona, digamos, la pintura por la escritura, aunque gran parte de esa escritura, la parte crítica, gira alrededor de la pintura y del análisis. sí, sí. de la Bueno, iba a ser pintura. fotógrafo también, que es una Bien. forma de ser pintor. Hombre, Quiero decir, ¿estamos de acuerdo? con su Claro, amigo, claro. Cultivar la imagen. con su Cultivar amigo, la imagen, con su claro. amigo Jean Moore, escribió este libro, Un séptimo hombre, sobre la inmigración. Está lleno de las fotografías son Son de suyas. Jean Moore, Claro. de Jean Moore, no, de Jean Moore, y es toda la inmigración de los años 60 de la España, de la Europa del Sur, Italia, Portugal, España, a Alemania, a reconstruir Alemania. Entonces, sobre eso hace un relato entre reportaje fotográfico y poético, Un séptimo hombre. Bueno, pues, en fin, por redondear el comentario del crítico de arte, con las referencias esas hacia Picasso, que a lo mejor nos paramos después si hay oportunidad o no, pero en cualquier caso me parece de citar un comentario certerísimo, que para quien no conozca a John Berger, creo que desde el punto de vista de esa lectura del arte, esa pedagogía de enseñar un cuadro, al que se refería Guillermo hace un rato, Que creo que está en YouTube, ¿no? El programa de la BBC está colgado. Está en los YouTube, tres ¿no? programas. Sí. Bien, pues, en fin, en Y el todo libro caso... está traducido. Porque Sí, el libro se modos hizo de ver. después, Modos de ver. sí. Modos de Modos de ver, sí, ver, sí. sí. En inglés creo que hay una versión subtitulada incluso, Way of Seeing. subtitulada. Bueno, pues sea esto un estímulo incluso a ver el programa, ¿no? Claro. Unas palabras de Berger relacionadas con Modigliani, con la pintura de Modigliani. A mí Modigliani, en lo personal, tengo que decir que me encantó de siempre. Incluso llegué a tener alguna que otra lámina interesante de Modigliani, pero de particular interés. Me encanta. Bien, creo que explica a Modigliani de una manera no solo certera, sino ejemplar. Dice, por ejemplo, lo siguiente. A ver si en realización nos sirve algunas imágenes de Modigliani que nos puedan servir. Aquí la tenemos. Vamos a ver, escribe así: más profundo y más importante es el hecho de que en las pinturas de Modigliani, cuando no hay palabras, aquellas líneas curvas de las que partió siguen siendo bidimensionales como las letras de imprenta, y al mismo tiempo son tridimensionales como la línea de una mejilla o un pecho. Es esto lo que da a casi todas las figuras pintadas por Modigliani cierta cualidad de silueta. Yo creo que esta es la clave de lo que explica, pese a que en realidad estas figuras tienen luz y son en muchos aspectos lo opuesto a una silueta. Pero una silueta es a la vez escritura y existencia. Bueno, yo creo que esto es modélico y, en fin, Sí. podría decirse que definitoriamente insuperable, ¿no? Sí. Ahí tenemos otro ejemplo de un desnudo bien conocido de Modigliani, perfecto, que desde luego el comentario, las palabras que acabo de citar, le van del todo a propósito a esa imagen, ¿no? De acuerdo. Entonces, y continúa escribiendo Berger, Modigliani empezaba con una simplificación y el acto de dibujar era el proceso de dejar que la forma viva la hiciera más compleja. Sus cuadros son extremadamente aclamados, voy a citar ya por último, porque hablan del amor. Un amor que unas veces es explícitamente sexual y otras no. En fin, hasta aquí el comentario respecto a... Muy Bueno, interesante. hay que decir, por otra parte, que la primera novela que él escribe es un pintor de nuestro tiempo, La vida, sí. del año 58, en el que precisamente ya empieza a apuntar maneras sobre esto, ¿no? Sobre un pintor húngaro, efectivamente. En efecto. Bueno, que tuvo además sus problemas Sí, con sí, la sí, sí. censura Claro, y claro. todo esto, ¿no? Porque digamos que enaltecía un tanto al régimen de la Hungría comunista de entonces, de Kadar, ¿no? Bueno, correcto. Eso es. Bueno, perfecto. Bueno, pues a ver, Guillermo, tú continúa por donde quieras y tu apostilla lo que te parece. Bueno, como es lo natural. que
lo que a mí me gustaría trasladar a los espectadores y a vosotros, dado que me habéis dado esta ocasión, ¿no?, de hablar de John Berger, un hombre tan admirado por mí, por sus valores morales sobre todo, un modelo de vida para mí, al que ya digo que siento mucho no haber conocido y hablado con él, aunque lo vi aquella tarde en el Museo del Prado. Lo entreviste desde el punto de vista Entregué, literario, ¿verdad? Sí. Yo empecé a encontrarme con Berger con la trilogía sobre de mis fatigas, le llama así, que son Puerca Tierra, Una vez en Europa y Lila y Flag, donde el eje de todo lo que cuenta, pequeños cuentos, narraciones, etcétera, es su estancia en la Alta Saboya, una aldea de la Alta Saboya donde se va a vivir y donde vivirá hasta su muerte, al final compaginándolo con París, esa aldea de Alta Saboya es donde ellos viven, y él se da cuenta de que la cultura campesina de tanto valor, que tanta riqueza nos había dado, se estaba perdiendo irremediablemente, que no había manera de no perderla. Entonces narra cuentos, historias, como un contador de cuentos de las aldeas de Galicia, precisamente para que eso no se pierda. Esto es... Y estamos diciendo de que hablamos de hace ya 40 años, prácticamente. Sí, esto es del 72. Claro. 72. Por eso digo, No, él habla del 72, esto para que veáis cómo él pinta y describe la relación de un campesino con un ternero que va a nacer o acaba de nacer, ¿no? Voy a leer, si me permitís, son 3 o 4 minutos. Claro. Dice, algunas terneras nacen sabiendo beber, otras tienen que aprender. Ella hincaba el hocico contra el cubo sin abrir la boca. A los 2 días de nacer no sabía sacar la lengua. Huber mojó el dedo en la leche y se lo metió en la boca. La ternera lo chupó. A la tercera vez sacó la lengua y la lamió. Al amanecer el frío se hace más intenso. Los manzanos se habían vuelto negros en la neblina blanca. No había colores y más allá del patio tampoco sonidos. Soplaba viento del nordeste, un viento que traspasa las ropas más calientes y se mete en los huesos recordándote la muerte. Hace que las vacas den menos leche, pone la tierra dura como roca. No hay nada más triste que una muerte, dijo Marie, ni nada que se olvide antes. Antes de eso, vuelve al ternero, le había dado sal. Con la fuerza de su enorme lengua, Moselle, el nombre de la vaca, lamió de su mano la gruesa sal marrón. La cabeza de una vaca tiene el tamaño que tiene para alojar a la lengua. Con esta siega, rastrilla, engavilla y envía el alimento a su estómago. Entonces dice... María había vuelto la cabeza de Moselle de la vaca hacia la cola, hacia el nacimiento. Con una mano agarraba un cuerno, mientras hundía los 5 dedos de la otra en las inmensas narices del animal. «Venga, Moselle», repetía, «venga». Con la cabeza así sujeta era imposible que el animal pudiera levantarse. Moselle estaba echada sobre el costado izquierdo. Ya se veían 2 de las pezuñas. Huber hizo un nudo corredizo en ambos extremos de la cuerda y pasó cada uno de ellos por una pata delantera más arriba de las pezuñas de la ternera. Luego, apoyando las botas en el canalón, se inclinó sobre la cuerda y tiró. Vio salir la cabeza, un ojo con las largas pestañas cerradas aún. Tiró más hasta quedar casi paralelo al suelo. La vagina se abrió y como un sonido surgió todo el cuerpo de la ternera acompañado por 2 regueros de sangre. Ejemplo de cómo asiste al parte es una cosa realmente el campesino. Porque, vamos a ver, es que yo creo, ¿no? Claro, es que yo creo que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Nosotros somos, yo desde luego, en fin, somos material urbanita puro, ¿no? Sí. Pero precisamente por esto, yo creo que la verdad está en la naturaleza. Es decir, quiero decir... En todo caso, la relación con los animales, por eso está moderno él, como lo va a ser Delibes. Él con Delibes tuvo cierta relación también en el ecologismo. Sin embargo, él fue a unas cuestiones más sociales, pero en el ecologismo él militaba. Berger militaba también con Delibes y en
me parece que es en el libro Las manos de Delibes, le dedica él un comentario muy bonito a Miguel Delibes sobre eso, ¿no? Pero entonces, claro, cómo la relación de un campesino con sus animales era extraordinaria, y le llamaban por su nombre con las que iban a convivir, y a las que iban a sacrificar ya no le ponían nombre, eran reses, e iban al matadero, ¿eh? Pero las que vivían con ellos, las 11 vacas, los 14 no sé qué, lo que fuera, esos tenían nombre y convivían con ellos, y se llamaban, e iban y venían, y los sacaban, y el olor, y esa vida, ¿no? Otro aspecto solo, ya en esta parte, y termino ya con él en esto, es sobre un Marcel, que es un viejo campesino. Dice: Marcel era un filósofo, dice Verges. Por las noches intentaba explicarse a sí mismo lo que había sucedido durante el día para luego actuar en consonancia. Así explicaba por qué seguía plantando manzanos. Mis hijos no trabajarán la tierra. Quieren tener los fines de semana libres y vacaciones y un horario fijo. Les gusta tener dinero en el bolsillo para poder gastarlo. Se han ido a ganar dinero, les vuelve locos. Michel se ha ido a trabajar a una fábrica, Eduard trabaja en el comercio. Utiliza el término comercio porque no quería ser duro con su hijo pequeño. Creo que están equivocados. Pasarse el día vendiendo cosas o trabajar 45 horas a la semana en una fábrica no es vida para un hombre. Este tipo de oficios solo llevan a la ignorancia. No es probable que trabajen nunca en el campo. La granja terminará cuando faltemos Nicole y yo. ¿Para qué, pues, trabajar con tanto esfuerzo y tanto empeño en algo que está condenado? Y a eso yo contesto, dice Marcel: este trabajo es una manera de preservar el saber que mis hijos están perdiendo. Cavo los hoyos, espero la luna nueva para plantar los arbolitos, porque quiero dar ejemplo a mis hijos, si es que están interesados en seguirlo. Y si no lo están, para demostrar a mi padre y al padre de mi padre que el conocimiento que ellos transmitieron todavía no ha sido abandonado. Sin ese saber no soy nada. Bueno, a mí me parece que esto no estaba previsto, pero es que salió, es decir, son esas cosas. Vamos a ver, lo que acabas de decir, con la previa cita de Delibes y ese texto hermosísimo que acabas de citar, pues yo creo que se puede cerrar muy bien, precisamente con una cita de Delibes en Un mundo que agoniza, de 1975, es decir, unas fechas semejantes. Escribía Delibes así: la destrucción de la naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de un significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual. Y esto es, yo creo, el espíritu de lo que acabas de decir de una manera. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Totalmente. Bien. Bueno, pues entonces, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y hoy nos ocupa en recomendación de lectura a Emilio y a mí, sin perjuicio de los comentarios complementarios que pueda hacer Guillermo, del todo a propósito. Pues empezamos, Emilio, por donde quieras, tú verás. Como quieras. Mi libro no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, o sí, porque bueno, la muerte está en el campo mucho más presente, en la cultura rural y tradicional, mucho más presente y más integrada en la vida que en fin, las ciudades, donde es un fenómeno que se tecnifica y se separa y se oculta. Yo creo que la clave es lo de integrada. Sí. Y entonces parece que, como el libro se llama Epitafios, pues va a hablar de eso. Pero como el libro es de Coll, de José Luis Coll, pues ya se puede imaginar uno que los epitafios son de humor, no siempre negro, pero bueno, a veces sí. Epitafios de José Luis Coll, que todo el mundo conoce, la pareja de Tip, de la más famosa pareja de humoristas de la historia de España. Pues es un libro que recoge epitafios imaginados por él para, pues, personas famosas, básicamente. Entonces son naturalmente humorísticos y a veces, ya digo, con cierto humor negro, otras veces un poco ambiguos, un
poco oblicuos, ahí difíciles de entender. Blanquinegro. Sí, que juega mucho sí. como su propio humor, con el juego de palabras, con cierto gusto por el absurdo de vez en cuando, y que son muy divertidos de leer, y la verdad es que es un Y gusto tienen de una libro. velocidad del rayo. Claro. Son ¡fua! Sí, Sí, claro, son fogonazos. la naturalmente. ocurrencia feliz. Los fogonazos del ingenio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Como tenemos un poeta entre nosotros, Claro. habría que relacionar el libro de epitafios con la antología de Spoon River, que es un libro de poesía que también recoge los epitafios de Lee Master, ¿no?, que escribió allí inventándose un pueblo, inventándose los epitafios de las tumbas del pueblo y haciendo con eso uno de los libros de poesía más vendidos de Norteamérica. Entonces aquí, pues claro, no es una cosa poética, es una cosa de humor y bueno, tiene cierto... Lo que pasa es que en vez de ser los miembros de un pueblo, los miembros de una comunidad imaginaria, son personajes históricos. En el momento que escribe el libro, muchos de ellos están vivos. Por ejemplo, él, que dice, su epitafio es: aquí yaceré algún día, pero no corre prisa. Bueno, ahora ya no lo puede decir el pobre, pero en el momento que escribe el libro, en el 80 ahora y de algo, que no corre prisa también. ya, pero decirlo no puede. No. ¿Eh? A ninguno nos corre prisa. No, pero a él menos, porque ya le pasó. Claro. Entonces en el 82 él estaba vivito y coleando y hacía este tipo de chistes. Bueno, lo de coleando lo hiciste a propósito. Claro. Coleando. Porque es de Cuenca, y los de Cuenca, y que se llaman col, pues colean. Bueno, más a que ver, los- a ver, que ya mencionar Cuenca ya nos está complicando Sí, todo él esto. lo dice, yo Bueno. nací en Cuenca, que es una cosa que no todo el mundo puede decir. Exactamente. Allí en- Bueno, Entonces, pues la voy a leer, recomendación- sí, espera, voy a leer alguno, porque son muy cortitos y se pueden leer, de personas famosas, por ejemplo, de José Stalin, como antes hablamos del prosoviético en su mocedad. Mira que decir, por ejemplo, y a continuación José Stalin, José eso Stalin. ya tiene tela. Ya lo ¿eh? tenía marcado. ¿Verdad? hombre. Lo tengo marcado porque va de poetas, que es el asunto. Entonces, poeta, Stalin, tenía que leerlo. Solo un poeta se acordó de mí en uno de sus poemas, que decía: Margarita Stalin de la mar. Stalin, nada más. En fin. Y el otro es de Alejandro Magno, que dice: tantas batallas para acabar teniendo apellido de Coñac. También lo traje por razones que no voy a comentar aquí, pero también lo marqué por eso. Después está el de Borges, que a ver si lo encuentro por ahí, porque le hace uno a Borges, que dice: sigo sin verlo claro. El libro de Borges. Y otro a Unamuno, que dice: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este pobre ateo. Es así como más profundo, pero Bueno, es interesante. La verdad es que está perfectamente descrito. Sí, porque Unamuno, que era un hombre de manifiesta fe. Sí, un agónico, de fe Claro, agónica, digamos. claro, pero sin duda. Sin duda. Entonces, pues está muy bien buscado. Agónico y agnóstico. Y agnóstico, sí. De Cugat dice: Yo no sé si... bueno, sí. eso ya sería otra cosa. Él ¿eh? muere con la duda existencial. Bueno, ¿no? sí. a él desde luego que le gustaría creer. A él le gusta, Claro. claro, Y este- a eso me refiero. Ese, a eso me ese refiero. deseo es lo que refleja, yo Pero creo, la este. duda siempre la llevó. Bueno, una mujer. Claro. Dice Xavier Cugat: tuve fama, dinero y mujeres. Espero que desde ahora esas mujeres guarden mi fama y recuerden mi dinero. Estaba pensando en esa vez, seguro. Bueno, pues va listo, Pues, va listo, ¿por qué no? Es una esperanza, ¿eh? La esperanza es lo último que se pierde. Los cadáveres Cierto. también tienen, ¿ves? Hombre, Bueno, claro. ahí lo dejamos, ¿no? Sí, voy a leer el A último ver, ya. venga, el último. Es que A ver. viene con arranque hoy, Emilio. Hay que leerlo. Es porque es de Edgar Neville, que como hablaste tú, Hombre, por y favor. bueno, me Edgar dije yo, Neville, se pues lo sí. voy a, Pues sí, a llevar. además redondea muy bien el asunto. Sí, dice: cuanto más se come en la vida, se es más comido. Ahí queda eso. Bueno, merecía otra cosa de comer. Ya te dije que pero tiene en un fin, cierto humor negro de vez en cuando y sí, tenía que sí. aflorar algo. No, sí, está bien. Lo que ocurre es que... Bueno, esto hay que anda decirlo. no le podía quitar jugo. Es de la colección Fábula de Planeta. No sé si estará todavía por ahí para Bueno, comprar, pero vamos. Lo buscáis porque pasaréis ratos divertidísimos. Epitafios de José Luis Col. Porque son libros a los que, ya se sabe, lo abrís por cualquier parte La edición y de ya os Planeta, reís. ¿no? Sí, de Planeta, de la colección Fábula. Bueno, pues vamos a ver, yo vengo mucho más intenso, bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. A ver, voy a mostrar a la cámara los cuentos de la realidad mágica de Arturo Uslar Pietri. Lo voy a poner aquí porque es un libro con la virtud tan celebrada por Emilio y por mí mismo de que
toma la verticalidad y no se Sí, mueve. yo lo veo un poquito inclinado, ¿eh? A ver. Un poco inclinado, a ver, bueno, así, a ver. a ver qué te parece. A ver si aguanta, venga. Bueno, pues vamos a ver, fue Uslar Pietri, su autor, ilustre escritor venezolano, nacido en Caracas en el año 1906, en algún momento también dedicado a la actividad política, y por cierto, asimismo fue eventual productor de televisión, en fin, lo digo por aquello del medio en el que nos encontramos. Y fue él, digo, quien acuñó el término realismo mágico para... pues algo, creo que tenía algo de razón Emilia, que acabó por caerse el libro. Pero bueno, fue al decirlo de realismo mágico. Sí, a lo mejor es una señal. Ya no sé muy bien cómo es esto. Bueno, pues decía, fue quien acuñó el término realismo mágico para acreditar la renovación de la narrativa española contemporánea, quiero decir, en lengua española. Y es que el influjo del surrealismo en los años 30 del siglo pasado iba a inspirar todo esto con París como faro mayor. Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y, como digo, Arturo Uslar Pietri van a dar solidez publicitaria a este movimiento enseguida considerado como con el marbete de realismo mágico. O sea, esa entremezcla ideal de tres culturas, como quien dice, la española, la india y la africana, y por ahí le fue la experiencia. Pues bien, en este volumen que hoy recomiendo especialmente, Los cuentos de la realidad mágica de Uslar Pietri, se ofrece una antología selecta de diversos títulos del autor, y es que concretamente son cuentos procedentes de otros títulos de él, de relatos cortos, como Barrabás y otros relatos del año 1928, Red del año 1936, 30 hombres y sus sombras del año 1949 y Pasos y pasajeros del año 1966. Deliciosa literatura, recomendabilísima. Haceos con los cuentos de la realidad mágica de Arturo Uslar Pietri y degustaréis páginas de muy buena literatura. Además, en esa suerte corta, el cuento que para mí, pero es la alternativa literaria más difícil. Y si no, que se lo pregunten a Borges. Los cuentos de la realidad mágica de Uslar Pietri. Esta que muestro es una edición de Mondadori del año 1992. Y bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya continuamos con lo nuestro, que naturalmente es hoy John Berger. Estábamos hablando del modo tan emotivo que a que se referían las lecturas de hace un momento de Guillermo, y ya nos sitúan un poco en la circunstancia, ¿no? Vamos a ver, es verdad, John Berger, ya lo explicó hace un momento Emilio, era un hombre de formación marxista, muy en este sentido, digamos, de una cierta ortodoxia, ¿no? En el sentido de... Y entonces, naturalmente, no se es marxista impunemente, como tampoco se es tomista impunemente y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí eso tiene una derivación de observación de las cosas. Pero, precisamente por eso estamos hablando. Es decir, a ver, yo te voy a pasar, Guillermo, que eres el inspirador de todo esto. Dime. Vamos a ver, la belleza en el arte y en la naturaleza, en la literatura, y el compromiso político, yo creo que es lo que definen la personalidad de Berger, más o menos, ¿sí o no? Sí, yo creo que él es... la mirada es quizás sea el órgano más utilizado. La educación de la mirada. Sí, la mirada, el órgano de la vista, y por eso él traduce eso en palabras, ¿no? Y además son palabras realmente con los pies en el suelo, ¿no? Por eso, os decía antes, no nos extraña que muchos de sus relatos parecen el título de cuadros, ¿no? Ya os digo, Mujer con un perro en el regazo, es un cuento precioso.
cuentos de 20 páginas, de 30, pero que recuerdo, podía ser un cuadro, ¿no? Sin duda. Podía ser un cuadro. Mujer con un perro en Sí, el regazo. Eso. hombre mendigado en el metro, Sin duda. podía ser un cuadro. Sin duda. Y entonces él escribía de esa manera, realmente muy influido por su mirada de pintor. Pero con la palabra él parecía que cumplía más su propósito de rebeldía, de protesta, de solidaridad con la pobreza. Quería hablar del desarraigo. De hecho, en el libro King, es un libro que se presentó en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, habla sobre la indigencia. Y él no sabía cómo enfocar esto. ¿En manos de qué? ¿Quién sería el personaje? ¿A quién pondría? ¿A un mendigo del metro, de tal? Hasta que se le ocurrió poner al perro de un mendigo como protagonista. Y asistimos a un relato extraordinario visto por el perro del mendigo. Que como él le da voz a ese perro, que es King, y nos cuenta de todos los indigentes, y es cuando dice esto de la pobreza que a mí me llamó mucho la atención. Dice, no, la pobreza a la que estamos asistiendo no es natural, es una pobreza creada, como él decía, por el capitalismo, por las oleadas de paro, por las industrias, pero no una pobreza de un hombre que tiene recursos escasos en la naturaleza, pero que sabe con eso defenderse ante la vida. Aquí es una pobreza del que no tiene defensa, un cartón y poco más, ¿no? Y la urna. Sí, bueno, tú tienes ahí un ejemplar que no sé si vas a mostrar o no, o te vas a referir a él, de Puerca Tierra, precisamente, y ahí habla de una manera muy literal del papel histórico del capitalismo como actor social que destruye la historia. Claro. Es decir, industrializa el campo. Claro, Entonces, convierte a las vacas en granjas de vacas, convierte a las aldeas en industrias de quesos, lo que sea, lo cual, por una parte, tenía que ser. ¿Cómo va uno a oponerse a que haya queso y fabricación de queso? Pero hubo tanta diferencia entre un campesino y un obrero de la construcción en la ciudad que la gente se empezó a ir a las ciudades, como decía Marcel, por dinero. Dice, claro, no sabes plantar un árbol, es nuestra cultura, etcétera, y te vas a una ciudad para tener dinero en el bolsillo. Por eso el campesino pasa a ser un sobreviviente y un resistente al tiempo, ¿no? Eso es, eso. Y por eso él dice, en el Séptimo Hombre de los emigrantes, aquí sabéis que cuando, antes de que los ¿Por qué se llama el Séptimo Hombre? El Séptimo Hombre es debido a un poema de un egipcio. ¿Un poema egipcio? No, ahora te lo digo. El Séptimo Hombre es de Attila Yosef, un poema de Attila Yosef. Si todo salió como se ha escrito, morirás por 7 hombres. Sí, entonces va hablando y dice, y tú serás el es que es séptimo el número hombre. cabalístico, además. Bueno, entonces os quiero decir cómo en alguna fotografía, si apareciera, se ven toda una hilera de obreros turcos siendo examinados primero médicamente por doctores y doctoras alemanes, les medían la tensión y después decir, usted que es albañil, haga un muro, o yo soy pintor, pinte eso, etcétera. Muchos no daban la talla y los devolvían a lo que sea. Bueno, era la primera humillación que eran inmigrantes. Sí, que sufría el emigrante, porque a lo mejor era una doctora, la primera que lo había visto en calzoncillos, cuando ni su mujer lo había visto en calzoncillos nunca, porque estas cosas privadas de las religiones, del Islam, de lo que fuera, bueno, te veía sometida. Pero él decía, Verge, no os creáis que un campesino que llega a Stuttgart está más indefenso que un hombre de la ciudad. Todo lo contrario. Un campesino sabe hacer herramientas, un campesino sabe defenderse ante la vida, tiene cultura de campesino, de si llueve, no llueve. Yo creo que la iniciativa es se adapta mayor, todo, sin duda. mientras que un hombre de ciudad sabe lo que le van a decir y a lo mejor se maneja mejor con el idioma, pero el campesino de alguna manera tiene cultura. Es lo que decía Verge, ¿no? Sí, eso me recuerda cuando Bergamín lamentaba la decadencia del analfabetismo. Sí, el analfabetismo representaba la cultura tradicional analfabeta, pero una cultura consistente, integrada, enraizada en la tierra del campesinado tradicional. Y por lo tanto, ante eso tienes dignidad de hombre. Y un hombre con dignidad es muy difícil de abatir, sea en Stuttgart o sea en Berlín.
Claro, te mantienes allí entero. Sí, es que yo creo que, a ver, el progreso entendido en su sentido recto y pues contra el progreso, contra lo que significa de evolución, de mejor evolución del hombre, naturalmente, en fin, hace falta estar muy extraviado, contra eso no se puede estar. No, ni al revés. Otra cosa es, que yo creo que es lo que nos ocupa, la humanización del progreso, es decir, un seguimiento adecuado que naturalmente tenga en cuenta de una manera imprescindible la dignidad a la que tú te refieres y otras circunstancias, porque claro, vamos a ver, la referencia de lo perfecto naturalmente no existe, ¿no? Entonces, pero la tendencia de algo, la moralización de las cosas, la humanización del proceso, sin duda ninguna. Por cierto, yo creo que vamos a tener todavía tiempo. Estoy diciendo lo contrario de lo que digo habitualmente, ¿no? ¿Y cómo llegaban, es decir, la importancia que tenía, sobre todo para el emigrante, volver? Tenían que volver triunfando, porque si no volvían triunfando, le están midiendo la talla y no entra en Stuttgart porque no da la talla. Sí. Veis que es una doctora la que lo mide, las fotografías las hace de amor, etc. Bueno, quiero decir que se crea la imagen, el prototipo de la imagen de que hay que venir con un coche, con dinero, que has triunfado. Sí. Y si no es así, no regresas. Entonces algunos que no habían triunfado alquilaban el coche y venían con la apariencia de triunfo. Sí, y allí contaban unas historias que no eran verdad, que era el efecto llamada del momento. Entonces otros decían, joder, yo también voy por aquí, yo también quiero dinero. ¿Y cómo son las mujeres? ¡Ah, hermosísimas! ¿Y cómo se va? Y después ves dónde vivían, en barracones, o cómo los trataban, etcétera. Bueno, ese desarraigo, que es urbano, sobre todo urbano, es del que habla Verde, porque el desarraigo del campesino es diferente. Cuando se va a la ciudad se desarraiga, pero mientras está allí es distinto. Y la pobreza campesina es diferente. Claro, la economía del campesino es una economía, digo, en lo fundamental de subsistencia. Totalmente. ¿no? Una cosa planificada, organizada en su minuciosidad cotidiana, ¿no? y tal, pero la que se siente, yo creo, que previsoramente satisfecho, quiero decir, ¿no? Más o menos, ¿no? Y luego hay otra circunstancia que me parece que debemos de tener en cuenta en la conversación de hoy y en la que ya te ruego que tú hagas comentario a propósito del todo. Y tiene que ver con la traslación a la ciudad del campesino, el sentido del tiempo. El sentido del tiempo en el campo, por eso te lo pasaba ya a ti, el sentido del tiempo en el campo es diferente al de la ciudad. Totalmente. Es decir, en el campo, por definición, no hay prisa, pero no se conoce la prisa. Bueno, en el sentido urbano que entendemos, ¿no? Claro que no. Claro, eso yo ni creo el que tiene tiempo importancia. ni el espacio. Claro. El espacio. Las distancias en el campo son según... si tienes las vacas allí en la montaña, están allí en la montaña, ahí al lado. A lo mejor son 5 kilómetros, pero no hay esa distancia. Esto es todo relativo. O el camino de ir al pueblo, todas las distancias, y el tiempo igual. El tiempo está marcado por las estaciones, por el día y la noche, Sí, pero y entre el día y la noche, en lo cotidiano, es decir, la vida es pausada, es decir, no tiene otros... yo creo que esto tiene mucha importancia de cuando, en el momento en el que el emigrante circunstancial del campo a la ciudad llega a la ciudad. A ver, ¿tú cómo ves esto del tiempo? Sí, eso ha pasado mucho. Es un desajuste, básicamente, de unas estructuras en las que estás metido y que ya no las ves y llegan a ser parte como de la naturaleza, aunque son formas culturales. Cuando eso colapsa y cuando se desintegra, evidentemente pues se produce una presión y un estrés y sobre todo, lo que decía Guillermo, el riesgo constante de fracasar, porque tú te has ido para algo. Claro. Y entonces tienes una obligación que asumes en un medio que ni es el tuyo, ni es lo que te esperabas. Si no triunfas, pues claro. Todos estos episodios los hacen realmente y radicalmente contemporáneos. El tema de la inmigración, de los migrantes, cómo vienen, sea por guerra, sea por pobreza, por necesidad, África,
nosotros cuando estuvimos en Alemania, la vida que llevamos en barracones, bueno, digo llevamos para hablar un plural de esta manera, ¿no? Claro. Pero realmente eso era para triunfar, para tener más dinero, pero sobre todo para ser personas, ¿no? Y muchos se quedaron a vivir allí. En principio no querían que se quedaran, la mayoría de los suizos, de los alemanes y tal, que no, que hicieran ese trabajo y se fueran, pero muchos se quedaron, se casaron, tuvieron hijos, otros volvieron y se encontraron con una realidad del campo que no la querían ya, no querían. Entonces en las ciudades o villas montaron hoteles o bares o lo que fuera, ¿no? Porque ellos no eran especialistas en nada y vinieron sin ser especialistas en nada, porque eran trabajadores de una cadena que algunos, como dice aquí Berger, algunos no sabían qué fabricaban. Bueno, yo celebro que hayas vuelto a decir Berger, porque iba yo a advertir de que naturalmente no estábamos mencionando a Berger, pero, sí, en la síntesis y en el espíritu de todo lo que decimos está Berger y su obra, ¿no? Sí. Es decir, claro. Y la relación con los animales, que es una cosa que hoy en día está muy marcada por todos, en cuanto nuestra sensibilidad ha cambiado. Veas el tema de las corridas de toros, veas el tema de las mascotas en las casas, que antes no era tan frecuente, eran animales, ¿no? Pero hoy nuestra relación con ellos ha cambiado muchísimo, tienen incluso derechos. Yo no sé si esto será excesos o no excesos, pero hay un respeto al animal a mí me que parece antes no había. exceso subrayado, Sí, pero eso ya sería otra sí, cosa. pero que antes no había, ¿no? Y él ya, a Beverly, que es su mujer, cuando muere su mujer, que quería decirlo, para que veáis esa mente pictórica de Verdi, cuando muere Beverly, le escribe como una carta y le dice: cuelgo en este mensaje algunas prendas que fueron tuyas. A mí esto me emociona de una manera especial, como una blusa, o si se pudiera colgar en una línea con unas pinzas la blusa de tu mujer que acaba de morir. Me parece que la ves pintada, ¿no? Como si fueras un pintor y ves la blusa ahí colgando, ¿no? Es que yo creo que el espíritu poético, y en la parte que nos toca a cada uno, en todo caso en la que te toca a ti mismo, por supuesto, yo creo que el espíritu poético seguramente ya en su origen, el vaticinador, ¿no? Yo creo que el espíritu poético es la más honda manifestación artística. Yo creo que sí. Artística, Sí. y naturalmente por esto no me refiero solo a lo estético, sino a lo profundo, naturalmente. Y le dice, porque a Beverly le dice sobre los animales, sobre las vacas, dice, son las últimas. Dice, parece Beverly que los animales están emigrando. Son su América las constelaciones del cielo, el lagarto, el león, la osa mayor, el carnero, el toro, el cuervo, la liebre. Puede que las más prudentes hayan escogido, como los agutis, la Vía Láctea. Pega la oreja a su lomo y oirás el oleaje de los 4 estómagos. El segundo, en forma de red, tiene el nombre de una constelación, el retículo. El tercero, el salterio, recuerda las páginas de un libro. Cuando enferma y pierde las ganas de masticar, sus 4 estómagos se enmudecen como las colmenas en invierno. Como tiene una es forma, una belleza, sí, es que limpia, natural, ¿no? Sin pretensiones, pero muy pegada a la tierra. Por eso decía antes que las palabras las tenía con los pies en el suelo. ¿Vale? sí, además yo creo que la metáfora, que no lo es tanto, yo creo que es de una literalidad absoluta. Los pies pegados en el suelo, es decir, los pies en el suelo, sin duda ninguna. Bueno, pues vamos a ver, de la misma manera que el tiempo, que el concepto de tiempo, también en el campo se celebraba, y se celebra, pero en fin, la vida de otra manera, es decir, las fiestas, las comidas, las conversaciones, claro, las relaciones sociales, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Yo creo que eso, y entonces, si os parece, voy a leer una brevísima frase de Ramón J. Sender en Requiem por un campesino español, que yo creo que nos puede valer del todo a propósito, porque se inserta bien en esto, cuando escribe:
Cuando creyeron que habían tocado bastante, fueron entrando, formaron un grupo y estuvieron bebiendo y charlando. Después pasaron todos a comer. Yo creo que esto, ¿estáis de acuerdo? Totalmente. Es decir, Totalmente, sí, sí. Yo creo que esto define, explica de una manera brillante y desde luego hondísima esa realidad. Además, pues con unas palabras bien sencillas, pero tan sencillas como demoledoramente exactas, ¿no? Es la celebración del comer, del beber, de la conversación, ¿no? Y yo creo que eso tiene una consideración también desde el punto de vista psicosocial. Del contar diferente, historias, ¿no? del contar cuentos e historias. Claro. En el campo, en las aldeas. Claro. Donde... La tradición oral, sí. mucho más arraigada, ¿no? Sí, la relación padre-hijo. Claro. O abuelo, padre-hijo, me parece Totalmente, exactamente, hombre. que es completamente distinta de la de las ciudades. Por cierto, en el que también, y yo creo que esto es muy importante, en el que en esa relación padre-hijo y abuelo al que te refieres, no está inserta solo la tradición oral, sino una referencia al respeto inequívoco. En parte también porque se hereda el rol, el hijo del campesino es campesino como su abuelo, como su padre y como espera que sea su hijo. Entonces en las ciudades el hijo de un funcionario puede ser tendero, el hijo de un tendero puede ser político, el hijo de un... Por eso se empieza a romper en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos protestan contra eso, pero era una ley de vida, porque primero porque eran muchos hijos, segundo porque querían dinero, en el campo no se maneja el dinero, y o sea que circula más el intercambio, ¿no? Sí, veces... y tampoco hay la expectativa de tener mucho dinero y de gastar mucho. No. Es lo que le reprocha el protagonista de la novela al hijo, que quieren dinero, están como locos Marcel, por el dinero para gastar. Claro. Y no lo entiende. Sí, eso es, digamos que eso sería el veneno de la ciudad, ¿no? Claro. ¿no? Sí, Claro, sería el veneno de la ciudad. Bueno, pues vamos a ver, si os parece, porque, en fin, ya se nos fue yendo el tiempo, no creáis que no. Si yo, en fin, os invito, si queréis hacer alguna consideración a modo de conclusión de John Berger, digo, en cuanto a la conversación de fondo que tenemos. Y ya pasamos a nuestro espacio lírico, de lo que ya voy yo preanunciando, que tendremos más Berger y luego una sorpresa. Es decir, Sí, yo soy simplemente, ya como colofón, de animar a los espectadores, telespectadores, a que se acerquen a John Berger, más en el momento de incertidumbre en el que estamos viviendo, donde hay tanta miseria, tanta... incertidumbre sobre el futuro, no sabemos el trabajo, no hay trabajo, nuestros hijos andan trabajando como pueden, etcétera. Cómo con Berger se serena el alma y crea cierta solidaridad en torno a él, a pesar de muerto, que nos hace sentirnos por lo menos mucho más cómodos y más humanos. Bueno, pues a mí me parece un cierre magnífico, sin perjuicio de lo que tú quieras decir. Pero yo creo que es un cierre del todo a propósito, al que naturalmente me sumo de una manera literal. Gracias. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, y hoy, como acabo de decir, pues nos vamos a referir a la poesía, a la magnífica poesía, a la íntima, gozosa y natural poesía de John Berger y de su poemario, en este caso, Páginas de la herida, publicado por Visor en 1995, leeré lo siguiente. Dice así: las montañas son despiadadas, la lluvia funde la nieve, volverá a helar. En el café dos extranjeros tocan el acordeón y canta la habitación abarrotada de hombres. Las melodías llenan los sacos del corazón, los pesebres de los ojos. Las letras llenan
los establos que rugen entre los oídos, la música suprime las papadas, relaja las articulaciones, la única cura para el reumatismo, la música limpia las uñas, suaviza sus manos, restriega las callosidades. Una habitación abarrotada de hombres venidos del ganado empapado, del gasoil, de la pala eterna, acaricia el aire de una canción de amor con manos dulces. Las mías han abandonado los brazos y están cruzando las montañas en busca de tus pechos. En el café, dos extranjeros tocan el acordeón. La lluvia funde la nieve. Bueno, a mí me parece un magnífico poema y vamos a leer otro. Y lo de vamos es un plural no... Majestático. Claro, no majestático, que tanto como lo uso yo, por otra parte. No, esta vez no. Esta vez el vamos es un plural porque vamos a leer una poesía coral, coralmente, como ya hicimos en ocasión memorable en el último programa en el que participó Guillermo Fernández. Vamos a leer a tres, empezando por Guillermo y terminando por Guillermo, el mismo poema. Vamos a leer de John Berger un poema que a mí me encanta, pero bueno, en fin, desde todos los puntos de vista. Ya lo comentaba hace todavía bien poco, es que me parece un poema además descriptivo, elegante, estéticamente bello, en fin, es que lo tiene todo. Se titula Pañoleta y lo vamos a recitar de inmediato. Empieza, Guillermo. A la mañana ocupa poco lugar en el cajón. No, disculpa. Aquí es que no lo ensayamos, y como no lo ensayamos, pues hubo su problema. Son alternados los versos. Tú leerías a la mañana y luego iría doblada, luego en lavada, luego tú ocupas. Tú luego primero a la abriéndola. mañana. No es por estrofas, no me sonaba a mí esto, claro. No, entonces va De hecho, alternando los versos. el poema está Ya descuadringado. yo decía, pero esto Claro. ¿cómo puede ser? Bueno, pues, ya es evidente, ya está. Que no estaba preparado. Es muy evidente. no. Además ya me parece. Tú a lo tuyo, ¿verdad? Tú a lo tuyo. A la mañana Doblada con sus flores silvestres, Lavada y planchada, ocupa poco lugar en el cajón. abriéndola de una sacudida. se la ata alrededor de la cabeza, A la noche se la arranca Y la deja caer al suelo, sin desatarla. en un pañuelo de algodón. entre flores estampadas. Un día de trabajo, Escribió su sueño. bueno, Así tiene sentido, sí señor. Tardamos en Yo decía, arrancar. pero qué estrofa más rara me está poniendo aquí. Y Sí. no entendí que se alternaban los versos. Mira tú. esto, a ver, ya lo voy a decir yo, esto es que me atendió regular cuando se lo expliqué. lo atendí No bien, estaba sí. concentrado. No, lo atendí bien, pero no me lo explicó bien. la Pero verdad. bueno, en cualquier caso, Algo pasó. Algo pasó. Sí, en cualquier caso. Porque yo decía, esto a mí algo pasó aquí en esta estrofa, pero Sí. no me atreví a decirte, oye, ¿dónde? Bueno, yo creo que al final nos quedó muy bien, contando naturalmente con vuestra actitud piadosa. Bien, en todo caso, la sorpresa a la que me refería no la es tanto realmente porque yo lo prometí en la última oportunidad y aquellos que siguen con fidelidad el programa y tienen buena memoria, que sois una gran mayoría, seguro que lo vais a recordar. Y es que la última vez que estuvo aquí Guillermo, yo quise leer un poema suyo, un magnífico poema de su poemario Las arrugas del tiempo, y precisamente el tiempo no nos lo permitió. Pero hoy sí. Entonces, hoy, ¿prefieres leerlo tú, Guillermo? Tu propio poema. No, por favor. No, Sí. bueno, yo creo que quedaría mejor con su voz y naturalmente con su espíritu, pero en todo caso lo leeré yo seguidamente. Y para cerrar nuestro espacio lírico de hoy,
pues leeré un poema, ya digo, de Guillermo Fernández, de su poemario Las arrugas del tiempo. Vamos a ver. Creo que le viene del todo a propósito al espíritu del programa de hoy su título, La última tierra. Y ya voy a decir de antemano lo que en sí mismo está muy claro. Guillermo es un excelentísimo poeta. La última tierra. Me quedo aquí en la mirada muda de los niños, en el vientre hinchado de la tierra. Me quedo aquí donde ya no hay mundo y el frío es intenso, en el vértice negro del olvido, en la zanja quemada de la pena. Me quedo aquí sin voz, en la pálida pregunta del que muere, sin saber ni un poco de la vida y sabiendo un mundo de la muerte. Donde se rompe la luz me quedo, con las manos cubriéndome el rostro y las moscas zumbando en la miseria. Me quedo aquí sin llanto y sin destino apenas, con la lluvia cerrándome los ojos y el dolor secándome la frente. Me quedo aquí sin miedo, en el profundo horror de mi destierro. Para volver aquí me quedo. Para poder volver aquí me quedo, para poder querer, para poder hablar me quedo, para poder cantar, para poder sufrir, para poder vivir aquí me quedo aquí en la última tierra que promete con un trozo de cielo entre las manos y mi alma luchando con la muerte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Guillermo, por estos versos que tú los leerías mejor, pero no con más sentimiento. No, yo no creo que lo pudiera leer mejor porque aún me llenaría de pena. No puedo. Eso es, mejor es tener distancia. Bueno, pues sí, es verdad. También es verdad, también es verdad. Bueno, pues hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, naturalmente finaliza aquí también hoy Crisol de Cultura en este sábado 15 de diciembre de 2018. Muchas gracias, Guillermo, por tu presencia, por tu conversación. Fue un placer. Por tus palabras. Tú ya sabes que el año que viene estás condenado, tienes que volver. Con mucho gusto, con Emilio y contigo, con claro, mucho gusto. Claro, pues... Sois unos grandes anfitriones. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también, naturalmente, muy complacidos. Yo creo que todos los espectadores también, con la gran figura humana y artística de Guillermo Fernández. Bueno, nuestro próximo invitado, la semana que viene, en fin, también no se queda la cosa atrás, ¿verdad? Será el historiador y también editor Lucas Molina Franco, amigo personal desde hace años. Se ha de decir además que este próximo jueves, día 20, es decir, en fin, la semana que viene, presentará precisamente un libro en el Casino de Ferrol, un libro sumamente interesante sobre Ferrol en los primeros días de la Guerra Civil. De Lucas Molina Franco, de su tarea de historiador, de muy minucioso investigador, precisamente respecto a variados aspectos de la Guerra Civil, bueno, y otras cosas, ¿no? Son de destacar notables averiguaciones, algunas muy recientes, que vinieron a desmentir de manera incontestable otros argumentos, no sé cómo decirlo, otras lecturas de otros historiadores, que naturalmente voy a omitir el nombre por razón de cierta elegancia cortés, pero en todo caso con un discurso más ideológico. De otra parte, recibió Lucas Molina Franco públicos elogios y goza con la amistad de Stanley Payne,
el bien conocido hispanista norteamericano, y todo esto lo voy a repetir muy seguramente el próximo sábado cuando salude a Lucas, pero ya me parece de ir adelantándolo porque naturalmente estamos ante un programa de no perdérselo. Lo que nos va a quedar sí es cortísimo de tiempo. Se puede decir que como casi siempre. Bueno, pues todavía más, estoy completamente seguro. Bueno, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi agradecimiento, toda mi gratitud por vuestra presencia fidel y crítica de cada semana, por vuestra consideración, vuestra simpatía. En fin, nos vemos la próxima semana en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet para todo el ancho mundo, para nuestros espectadores de Hispanoamérica, precisamente. Por ejemplo, por buen ejemplo. Sea de recordar la recomendación de costumbre de cada semana. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una película, una interesante película, con previa presentación y animado coloquio a su final. Bien, nos vemos, repito, el próximo sábado. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While others